Muchas gracias. Señor presidente, quisiera plantear en esta tribuna que también presentaré las modificaciones a la ley de vivienda. En ambas iniciativas que están inscritas ya son en el mismo sentido, así es que le pido que se incluyan ambas iniciativas en esta presentación. Con su venia, presidente, senadoras y senadores, vengo hoy a solicitarles una reflexión serena para que el derecho humano a que cada mexicana y mexicano del país tenga una vivienda digna y decorosa sea una realidad explícita en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Si bien es cierto que el párrafo séptimo del artículo 4 de nuestra Carta Magna otorga el derecho a la vivienda, en el sentido de hacerlo extensivo a toda persona, este debe reconocerse como un verdadero derecho humano para todas las personas, no solo para quienes se constituyen en una familia, con lo cual daremos certeza jurídica constitucional a todos los ciudadanos. El contar con un espacio en donde vivir conlleva un criterio elemental de justicia social. Es, en términos generales, acatar el mandato de la Constitución para asegurar que cada individuo cuente con una vivienda digna y decorosa. En consecuencia, una persona sin vivienda, sin un techo para vivir, carece de otros derechos fundamentales como es el derecho a la intimidad o a la no discriminación. Tener la posibilidad de un alojamiento apropiado facilitará las posibilidades de desarrollo personal y familiar en el que no solo se da la vida privada o en familia, sino que se convierte además en el elemento fundamental que garantiza la dignidad humana. Es una necesidad, sí, pero tener una habitación digna es, ante todo, un derecho humano. La posibilidad que tienen ciertos sectores acceder a una vivienda digna es remota. El déficit habitacional se concentra en los estratos de población de menores ingresos que, para atender la necesidad de un lugar para vivir, conforman asentamientos humanos irregulares con habitaciones improvisadas, expuestas al deterioro social, sin servicios básicos como la energía eléctrica, el agua potable o drenaje, entre otros. En México, instituciones como el Foviste y el Infonavit cuentan con recursos financieros para apoyar a los trabajadores y a sus familias en la obtención de una vivienda. Además, el gobierno mexicano ha aceptado tratados y convenciones internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en los que se establece que la vivienda es un derecho humano, individual, no únicamente necesario para la clase trabajadora, sino que es indispensable para el desarrollo integral, digno e inherente a cualquier persona. A pesar de lo anterior, en la actualidad existe un número importante de personas que no son destinatarias de tal derecho, porque no son sujetos de créditos inmobiliarios o de cualquier otro mecanismo de ayuda en materia de vivienda implementado por el Estado. Les comparto datos del INEGI. En el 2013, las instituciones que pueden dar créditos en todas las entidades del país otorgaron solo 1,135 créditos. En cuanto a viviendas habitadas, por lo menos un 8% está habitado por no familias, lo que significa que ninguno de los integrantes del hogar tienen parentesco entre sí o puede ser un solo integrante. Y más aún, hoy en día, 1 de cada 5 trabajadores de la construcción tiene una vivienda con techo de lámina. En suma, en México más de 650,000 espacios incluyen cuartos de azotea, viviendas móviles, colectivas y refugios, además de lugares no especificados, porque en las viviendas no había informantes. Es oportuno señalar que muchos de ustedes, representantes de sus estados, pueden constatar la cantidad de unidades habitacionales de interés social prácticamente abandonadas por las condiciones de inseguridad que prevalecen. Ahí están los casos de las zonas fronterizas, al norte o al sur, áreas completas. ¿Puede ser vivienda digna aquella que no tenga servicios mínimos para higiene y salubridad? ¿Una cueva o el espacio debajo de un puente en área urbana? ¿Puede ser lugares adecuados para el desarrollo de la persona? Cierto es que este problema es complejo, porque no se cuenta con directrices específicas que permitan contener el crecimiento desmesurado de asentamientos irregulares que, por lo mismo, carecen de servicios básicos y viviendas sólidas. Dadas las condiciones de pobreza y marginación de más de la mitad de la población, es necesario trabajar en políticas públicas eficientes que permitan a esos sectores vulnerables contar con viviendas que cuenten con servicios básicos, además de seguridad, salubridad y higiene. Son condiciones mínimas indispensables para que las personas puedan desarrollarse de manera digna y con libertad. Es necesario e indispensable garantizar a todas las personas, sin perjuicio de la situación económica, civil, social o de cualquier otra índole, indistintamente si forman parte o no de un núcleo familiar, el derecho a la vivienda adecuada.
senadoras y senadores, en Acción Nacional tenemos plena conciencia que el derecho humano a la vivienda no está garantizado por un decreto proclamado. No bastan voluntad, buena fe y mejores deseos. El derecho a un espacio digno, higiénico, para vivir, solo será posible cuando existan condiciones que mejoren la calidad de vida de las personas. El derecho humano a la vivienda debe ser viable. Es por ello, senadoras y senadores, que someto a su consideración las siguientes reformas. El párrafo séptimo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos. Toda persona tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa para sí o en familia. Y el artículo 1 de la Ley de Vivienda, para garantizar que toda persona pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. Por su atención y espero por su suma y aprobación en las comisiones. Muchas gracias.